16 minutos tenemos reacciones sobre la captura del exgobernador regional de Tumbes, Gerardo Viñas, que fue capturado ayer en Ecuador tras permanecer 2 años prófugo. El congresista Manuel Merino de Lama conversó con Congreso Televisión. Veamos. Congresista, el gobierno anunció la captura del expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas. ¿Qué comentario le merece después de casi 2 años, no? Bueno, en primer lugar, primero tenemos que reconocer que en estos últimos meses o en estos últimos días del gobierno se han hecho capturas importantes, pero lo que no podemos dejar de decir, y creo que es un hecho que tendrá que analizarlo el próximo gobierno, es que hay una seria debilidad en la Policía Nacional, porque estas capturas que se han hecho obedecen propiamente al sistema que se ha implementado, tener remuneraciones, digamos, a cambio de las entregas de estos fascinerosos, lo que significa pues que el servicio de inteligencia de la policía no funcionó. O sea, si no había recompensa, no había captura. Lógicamente, así lo estamos visualizando y yo creo que así lo está entendiendo el país entero. Entonces, frente a eso, el primer, digamos, obstáculo que tendría el próximo gobierno es cómo fortalecer la Policía Nacional desde el principio fundamental que es el servicio de inteligencia, para no tener que estar siempre pagando recompensas para capturar a un delincuente o a una persona que se fugó y que se llevó, digamos, el presupuesto, en el caso de Tumbes, el presupuesto de obras públicas de 2 años. Porque el presupuesto en Tumbes es un aproximado de 120 millones para obras públicas, el presupuesto del año del gobierno regional es de 320 millones aproximadamente, y para obras públicas son 120 millones. Él tuvo una defraudación económica casi por los 200 millones, que lo detectó la Contraloría por las acciones de control que se hicieron en aquella época, pero eso es una evidencia que tenemos que fortalecer el servicio de inteligencia de la policía y tenemos que fortalecer a la propia Policía Nacional para poder tener mejores resultados en el marco estricto del funcionamiento nacional. Ahora, como dice usted, ya se había abierto un proceso investigatorio, el Congreso también lo estaba investigando, es decir, ya se veía venir que este señor le iban a dictar orden de captura y se esperó hasta el último momento para que darse cuenta que se había fugado. Las acciones de investigación, de control, más que nada de fiscalización que hizo el Congreso, creo que fueron objetivas. La Comisión de Fiscalización cumplió su tarea objetivamente en ese momento. Todos sabíamos que el señor se iba a la fuga y se fue a la fuga. Y ha estado 2 años prófugo de la justicia, dándose una buena vida, porque si nosotros lo vemos, es un personaje que ha estado en una buena situación, digamos, ¿no? Pero el segundo punto, que creo que es el más importante, es lo relacionado a la responsabilidad que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. Este es un proceso que la supranacional identificó que era cabeza de una organización criminal y con una defraudación de 10 millones de soles. Pero sin embargo los demás procesos que también están viéndose en otras fiscalías y en otros distritos judiciales es una clara evidencia del retardo de la Administración de la Justicia. El Contralor en su clausura de sus 7 años hizo una exposición y dijo que todas las acciones de investigación de actos de corrupción demoraban alrededor de 7 u 8 años. Y eso es lo que tenemos que acelerar. Tenemos que tomar como muestra lo que viene pasando el día de hoy en Brasil. En Brasil están demorando los juicios alrededor de 4 o 5 meses. ¿Y a quiénes están juzgando? Están juzgando a malos funcionarios, están juzgando a malos políticos, a malas autoridades, están dando una muestra de empresarios. Claro. Y acaban de a la presidenta. Exactamente. Entonces, esa muestra es la que nosotros tenemos que tomar como ejemplo en el marco estricto de la parte, digamos, funcional de la institución que es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahí estamos debilitados. Hay procesos que se congelan, que están durmiendo el sueño de los justos, que se archivan, de actos de corrupción del más alto nivel. Y eso no tiene que suceder. Por eso nos encontramos a veces con autoridades que son reelectas para otros cargos públicos, que tienen 30, 40, 50 juicios, de nunca acabar. Entonces yo creo que estos hechos son los que tenemos que tomar como muestra y que espero yo que el nuevo presidente de la República lo tome como una referencia a 2 situaciones que han sido parte de los debates presidenciales, que es el tema de inseguridad ciudadana y el tema de la corrupción. Por otro lado, ¿los gobiernos regionales han mejorado sus mecanismos de control o siguen dependiendo de la Contraloría, que a su vez son pagados por los gobiernos regionales? Bueno, lo que pasa es que en el Congreso hubieron varias normas que se establecieron para poder mejorar el actuar de la Contraloría. Y una norma que la aprobamos, pero que lamentablemente todavía no se ha hecho efectiva, es que todas las OSIs pasen a dependencia de la Contraloría. Eso no ha sucedido aún. Luego tenemos el tema de congelamiento de cuentas.
El tema del congelamiento de cuentas, si bien esta comisión de presupuesto lo aprobamos en el equilibrio financiero del año 2013, permitió que la Contraloría tenga la capacidad, donde ve que hay un eminente peligro de pérdida económica o de malos manejos económicos, pueda congelar las cuentas. Este congelamiento de cuentas se aplicó en el gobierno regional de Ancash y en el gobierno regional de Tumbes y surtió los efectos que correspondían. ¿Por qué surtió los efectos? Porque mientras no había congelamiento de cuentas, estos facinerosos con actividades cubrían todos sus mecanismos de corrupción y era el tema de nunca parar. Una vez que se congeló las cuentas, pudimos llegar, digamos, a las conclusiones de que había una corrupción desbordada en el caso de Tumbes, igual sucedió en el caso de Ancash, y eso pues ha dado una respuesta de que a la Contraloría hay que darle dientes para luchar contra la corrupción, y aún no los tiene en su totalidad, que creo que esta tarea le va a quedar al próximo gobierno y al nuevo Contralor, para poder generar mecanismos que puedan darte la dotación suficiente para que no solamente tenga que estar la Contraloría diciendo cuánto fue la defraudación, sino cómo fue que actuó la Contraloría articulando con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y con la Policía Nacional, que son órganos que tienen que articular sistemas, que tienen que establecerse para que realmente los resultados estén a la vista. La población pierde la fe cuando encuentras en una cárcel preso a un ladrón, digamos, que robó un celular, que robó una cartera, y de repente ves en el otro extremo a un sinvergüenza que se cargó medio presupuesto de una región y que está libre con saco y corbata. Entonces esa desproporción son las que tienen que cambiar para que la población recupere la confianza en los políticos. Y lógicamente en este tema, lamentablemente involucra empresarios, involucra periodistas, involucra autoridades, funcionarios, congresistas, que creo que en ese contexto tenemos que cambiar realmente para que el sistema en sí recupere la confianza de la población y podamos tener una recuperación democrática con fortaleza y con una respuesta clara y evidente para la población en la lucha frontal contra la corrupción y en la verdadera seguridad ciudadana que la población pide. Recordar entonces que el congresista Manuel Merino de Lama es representante de la región Tumbes y conversaba, entre otros temas, sobre la captura del exgobernador regional Gerardo Viñas, que fue capturado en Ecuador. Luego de 2 años, a esta ex autoridad se le acusa por delitos de corrupción.